El último tratado. Dicen que los humanos no fueron los primeros en llegar a las estrellas, pero sí fueron los últimos en pedir permiso. Las razas antiguas nos llaman recién llegados, como si los milenios que tardaron en descubrir el viaje interestelar les diera algún tipo de derecho divino. Nos veían como niños, violentos, impacientes, primitivos. Sonreían con sus bocas llenas de dientes afilados o con tentáculos erizados de soberbia mientras nos daban migajas de conocimiento, esperando que nos civilizáramos, que maduráramos. Spoiler, no lo hicimos. El Consejo Galáctico, ese circo de especies que se creen superiores por haber domesticado sus impulsos antes de descubrir el metal fundido, intentó integrarnos, nos ofrecieron tratados, comercio, diplomacia y protocolos. Infinitos protocolos. Ninguno funcionó. Para cuando su burocracia aprobaba una acción defensiva limitada, nuestras fragatas ya estaban en la atmósfera de su planeta más cercano, transmitiendo por todos los canales: nos defendemos con eficacia, si desean rendirse, háganlo rápido. Fuimos llamados anómalos, porque mientras las demás especies evolucionaron hacia el consenso, nosotros perfeccionamos la disensión. Donde ellos predicaban la armonía, nosotros escribimos libros sobre el caos. Donde ellos construían un único gobierno mundial, nosotros celebramos nuestras guerras civiles con documentales en alta definición. No entendían por qué sus toxinas no funcionaban en nosotros. ¿Por qué sus armas psíquicas fracasaban ante cerebros bañados de dopamina, cafeína y traumas no tratados? ¿Por qué sus diplomáticos se suicidaban tras un solo encuentro con un negociador humano que preguntaba con una sonrisa: ¿y si simplemente no aceptamos? Una vez intentaron exterminarnos. Fue una votación de emergencia del Consejo por unanimidad absoluta. 143 votos a favor, 0 en contra. Una abstención. Los Glaceri no votaron cuando se estaban reproduciendo. Su flota combinada fue la más grande jamás reunida. Un espectáculo de unidad galáctica. Una semana después, flotaban como chatarra orbital sobre lo que quedaba de Tau Ceti II. Nosotros también tuvimos bajas, claro. 37,000 soldados muertos. A la humanidad eso le supo a martes. Luego vino el miedo. Los consejos empezaron a firmar tratados con nosotros, tratados que nosotros mismos redactamos. No porque los necesitáramos, sino porque sabíamos que las otras especies aún creían en el poder del papel con letras. Ahora nos llaman los guardianes de la paz. Nos mandan a mediar sus conflictos, porque somos los únicos que nadie se atreve a contrariar. Nos llaman para disuadir guerras. Lo que significa que enviamos un escuadrón de marines de que bebe, juega cartas y comenta lo aburrido que es no tener a quién disparar. Los conflictos desaparecen en días, a veces en horas. Nos temen, pero aún más nos necesitan. Y aquí estoy sentado en una sala redonda de mármol sintético, rodeado de 100 enjambres de 100 especies distintas. Hoy firmaremos el Tratado de Convivencia Interespecie Definitiva. Palabras grandes, idealistas, cargadas de esperanza. Me levanto y limpio mi garganta y hablo. En nombre de la humanidad firmamos este tratado. Aplausos, tentáculos aplaudiendo, alas que se agitan, algunos lloran y otros oran. Yo sonrío, luego añado: pero no se equivoquen, no firmamos porque creamos en ustedes. Firmamos porque es más fácil así, por ahora. Se extendió un silencio. Se puede escuchar el zumbido de los traductores universales procesando mi sarcasmo. ¿Y si alguien rompe ese tratado?, preguntó una embajadora de voz melódica. Entonces haremos lo que hacemos mejor. Sobreviviremos y después les enseñaremos por qué ustedes firmaron primero. Firmamos, sellamos, sonreímos y cada uno de ellos regresa a sus mundos con una falsa sensación de seguridad. Nosotros también regresamos a construir más naves, a entrenar más soldados, a escribir más discursos con palabras bonitas y misiles listos, porque los humanos no creemos en la paz. La toleramos, como se tolera una pausa en una canción de guerra.
Siglos después del Tratado de Convivencia Interestelar Definitiva, la galaxia está en paz. O al menos eso dicen los informes mensuales del Consejo. La verdad es más simple y menos elegante. La galaxia no está en paz. Está bajo auditoría. Y nosotros los humanos somos los auditores. Después del tratado, los humanos no conquistamos planetas. No había necesidad. Lo que hicimos fue mucho más civilizado. Inventamos el Comité de Supervisión Multiespecie. Nació como una oficina simbólica. Hoy tiene más presupuesto que la Confederación de Comercio Interplanetario. Se encarga de revisar si las especies firmantes del tratado cumplen con los estándares mínimos de convivencia galáctica. Control poblacional, uso de recursos, respeto a los espacios neutrales y, por supuesto, obediencia pasiva. ¿Alguien infringe una cláusula? El comité aparece con inspectores humanos. Siempre son inspectores humanos. No porque los humanos sean los más imparciales, sino porque no tienen paciencia para las excusas. Se analiza el problema, entregamos el informe y sugerimos 3 opciones: cooperación, reestructuración o intervención. Nadie elige intervención. Una vez una especie menor, los Skeri, parecidos a babosas con esqueleto externo, se resistió. Enviamos un pelotón. No atacaron, solo aterrorizaron, armaron tiendas de campaña y empezaron a jugar fútbol en la plaza. Un mes después, los Skeri firmaron una rendición que no habíamos pedido, dejando su mundo, literalmente. Ahora viven en una estación espacial que orbitamos nosotros, agradecidos de no haber sido convertidos en una nota al pie en la historia bélica. Eso es lo que no entienden. No necesitamos disparar, solo tenemos que estar ahí. Nuestra reputación hace el resto. Hemos convertido la disuasión en política pública, pero no todo es gloria. Hay un precio por administrar la paz galáctica: el aburrimiento. Las guerras eran emocionantes, las guerras nos daban propósito. Ahora nos dedicamos a monitorear, a evaluar, a corregir formularios. Nuestros soldados son burócratas, nuestros científicos analizan tendencias de insatisfacción social y nuestros poetas escriben sobre la melancolía del imperio sin imperio. Hubo un intento de rebelión hace unos 5 años. Un grupo de jóvenes humanos educados en academias alienígenas empezaron a hablar de unidad verdadera, de igualdad entre especies, de coexistencia sin miedo. Fundaron una comuna en Gliese 7. La llamaron Nuevo Horizonte. Nos enviaron una carta abierta, muy emotiva y muy valiente. Los encontramos muertos 3 semanas después, envenenados por una flor nativa que libera esporas al oír música humana. Un accidente aparentemente. Nadie lloró ni investigó. Se les hizo un monumento en forma de archivo PDF. Ahora sabemos que no necesitamos propaganda, solo necesitamos memoria. Ellos olvidan, pero nosotros no. A veces, en reuniones privadas, los embajadores alienígenas intentan confrontarnos, siempre con cortesía, por supuesto, siempre con cuidado. Ustedes no comprenden nuestras culturas, dicen. Nos están domesticando. Y nosotros respondemos simplemente con esta pregunta: ¿y qué hacían ustedes cuando nos miraban como monos con metralleta? Luego continúan comiendo su sopa de larvas o lo que sea que se alimenten en ese momento. Y eso es lo que nadie admite en voz alta. Este sistema funciona porque todos están dispuestos a fingir que funciona. Nosotros fingimos que no dirigimos la galaxia y ellos fingen que aún tienen voz. Las universidades alienígenas enseñan que el tratado fue el triunfo colectivo. Las nuestras enseñan ingeniería orbital, puntería en gravedad cero y diplomacia con sonrisa afilada. La paz mantiene. Sí, se mantiene. Pero no por altruismo, por cálculo, porque la alternativa es demasiado aterradora incluso para nosotros. Y eso nos lleva a la actualidad. Hay rumores, un enjambre, no biológico ni tecnológico, algo nuevo, algo que viene del borde exterior. Se traga estrellas y deja planetas sin rastro.
Nadie ha hecho contacto directo, solo fragmentos de transmisiones, gritos, estática y súplicas. El consejo está en pánico. Nos voltean a ver, esperan que hagamos algo. Pero esta vez no enviaremos naves, no desplegaremos tropas, solo enviaremos un mensaje. Si destruyen la humanidad, la galaxia quedará sola con ustedes. ¿Están seguros de querer eso? Silencio hasta que el enjambre se detiene por ahora. Quizás nos enfrentemos a algo peor que nosotros, quizás no. Pero lo importante es que ahora ellos comprenden el verdadero tratado no fue el que firmamos. El verdadero tratado es este. La humanidad se tolera mientras no tenga motivos para dejar de tolerarla. Y eso, amigos míos, es lo más cercano a una religión que hemos tenido en 1000 años.